Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sureste Contigo con la intención de llevarles información, actualidad, especialmente en la comarca del sureste, pero también todo lo que pueda ser relevante para los habitantes, ya no solo de la mancomunidad, sino de la isla de Gran Canaria, del archipiélago canario, pero evidentemente sin perder la referencia de la información local. Y precisamente ese es nuestro primer paso a través de la pequeña pantalla. También saludamos a los oyentes de Radio 10 Ingenio que están escuchando la señal de este programa en simultáneo. Saludamos a nuestra compañera Teresa Hernández en la Villa de Ingenio. Teresa, muy buenos días. Comenzamos hablándoles de lo más destacado de la información de hoy, que se centra, por ejemplo, en la finalización de un proyecto. El proyecto CES de captura, esterilización y suelta para el control de las colonias felinas. Un proyecto que ha estado dotado con 14.000 euros, un presupuesto que se ha agotado, pero que ha contado además con la esterilización de un total de 183 gatos. Un proyecto que surge desde el área de salud pública del Ayuntamiento de Ingenio. Y hablamos también hoy del proyecto Tapones Aportando Vida. Desde la asociación Aportando Vida se hace un llamamiento a la población. Me imagino que habrán visto esos grandes corazones que podemos encontrar en zonas del municipio de Ingenio, como por ejemplo la avenida Carlos V o la zona del Burrero. Pues bien, desde la asociación Aportando Vida se hace un llamamiento a la ciudadanía del municipio para que introduzcan los tapones dentro de los contenedores habilitados para ellos y que no dejen las garrafas o las bolsas fuera de las estructuras. Además, aprovechan para agradecer la participación, la colaboración y la solidaridad de la ciudadanía del municipio de Ingenio. Y vamos a finalizar hablándoles de la Escuela de Organización Industrial. Y un proyecto muy importante porque esta escuela se ha circunscrito a un programa operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo para el Empleo, la Formación y también la Educación. ¿De qué se trata? Pues de asesorar a empresarios, a emprendedores y a emprendedoras. Aquellas personas que estén interesadas pues participarán dentro de ese programa y recibirán a través de él el asesoramiento de expertos y de expertas de centros europeos de innovación y también de emprendimiento. Las temáticas serán dispares, por ejemplo, la innovación social, la acción por la naturaleza o incluso también la transformación digital sostenible. Es un proyecto que alcanzará la duración de aproximadamente 12 semanas y se espera que comience este mismo mes de noviembre. Toda la información a través del correo electrónico que en estos momentos les aparece en pantalla. Es lo más destacado que tenemos que contarles hoy desde el municipio de Ingenio. Saludos. Muchísimas gracias, Teresa. Pasamos al municipio de Agüimes. Chano Sánchez, muy buenos días. Buenos días, compañeros. Antes que nada queremos lanzarles una invitación porque Agüimes se encuentra celebrando la jornada gastronómica del cochino negro canario hasta este viernes. Pueden degustar exquisitas recetas con este producto local que ofrecen 10 establecimientos del casco de la villa de Agüimes. Y también será noticia hoy en los informativos el comienzo de las obras de remodelación del Polideportivo Municipal de Agüimes, un recinto que contará con un nuevo parque de última generación y además va a haber modernizado su equipamiento, una obra que asciende a más de 250.000 euros. Muchísimas gracias, Chano. Nos informaba nuestro compañero desde el municipio de Agüimes y finalizamos en Santa Lucía con Gustavo Hernández. Gustavo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Antonio Miguel? Muy buenos días. Pues ayer, como ya les adelantábamos aquí en este espacio, hoy vamos a desmenuzar la programación de una nueva edición de la muestra de cortometrajes San Rafael en corto, más conocido en los últimos años coloquialmente como el SRE. Ayer se presentaba en el Cabildo de Gran Canaria y hoy ya conocemos, por ejemplo, que vamos a tener a personas de la talla de Jordi Évole, los hermanos Fesser, o el primer fotógrafo español en conseguir un Pulitzer, el señor Javier Paulús, que van a estar también presentes de manera telemática, en streaming, en directo, en ese encuentro de San Rafael en corto que empieza el próximo sábado y que se va a prolongar hasta el próximo día 13. 111 obras de más de 30 países van a conformar el cartel de esta nueva edición, en la que también los escolares van a ser protagonistas, con la llegada a estos chicos y chicas de toda esta muestra, y se estima que sobre unos 1.200 alumnos y alumnas también van a poder disfrutar
de una manera presencial y también telemática de esta muestra de cortometrajes que, insisto, arranca este próximo sábado en el Teatro Víctor Jara, con entrada gratuita. Eso sí, importante, hay que retirar invitaciones para poder entrar a las sesiones en la web entrees.es. Es un requisito indispensable. Por otra parte, hemos tenido esta mañana, hace tan solo unos minutos, visita del alcalde de Santa Lucía y del concejal de mercados, Sergio Vega, al mercadillo tradicional de los miércoles. ¿Por qué? Porque sin duda, cada semana hay un punto importante de aglomeraciones en Santa Lucía y ese es el mercadillo de los miércoles. Por eso hoy, tanto el alcalde como el concejal han querido ver in situ cómo se están adoptando las medidas exigidas por el ayuntamiento a todos los vendedores por el COVID-19. Me cuentan que la visita ha sido francamente positiva. Recordar que el mercadillo de los miércoles en vecindario abrió el pasado día 21 de octubre, después de que el ayuntamiento presentara al gobierno de Canarias un estricto plan de seguridad que le fue aprobado por el Ejecutivo Regional para que pudiera reabrir dicho mercadillo. Y la última, estamos en noviembre y es un mes importante para la formación musical. En Santa Lucía hace unos años se está celebrando lo que se conoce como el Stage Excellent Music, que es un complemento para todos los alumnos que están en los últimos años de su formación, tanto en conservatorios como en academias, como en escuelas municipales, pues para que puedan complementar con grandes maestros esa formación. Son varios cursos y ya hay que decir que uno de ellos ya está de nuevo en puertas. Uno de flauta, a cargo de un maestro italiano, se llama Salvatore Vela, será el 14 y el 15 de noviembre, y las inscripciones para poder tomar parte de esas clases presenciales, online, serán inscripciones que acabarán el próximo día 6, el próximo viernes. Tendrá más información en las redes sociales y en la web del Ateneo Municipal de Santa Lucía. Ese curso, insisto, online será el 14 y 15 de noviembre. Así que, pues nada, a inscribirse y a formarse, que estamos en tiempo de ello. Estamos en tiempo de ello y nos alegramos además por partida triple en cuanto al contacto con la información en la comarca del sureste y sobre todo cuando hablamos de cultura, y sabrán dentro de unos instantes por qué subrayo precisamente esta cuestión, porque vamos a hablar de cultura en tiempos de pandemia. Lo haremos enseguida. Antes, y precisamente haciendo referencia a ese repaso que hacemos diario, muy breve, muy somero, hay que decir que sigue mejorando la situación en la isla de Gran Canaria. Ayer se detectaban 62 nuevos contagiados en todo el archipiélago, son 21 en la isla de Gran Canaria. Los guarismos, los registros, los números son bajos y son buenos en el conjunto de nuestra isla. El archipiélago, en cualquier caso, está en un riesgo medio, precisamente debido a la situación que está viviendo la isla de Tenerife, concretamente La Laguna, con riesgo extremo, riesgo alto, Santa Cruz de Tenerife y La Victoria también con riesgo alto en el conjunto del archipiélago. Pues sumando la situación de unas islas y otras, estamos en un riesgo medio que no tiene absolutamente nada que ver con el riesgo que está padeciendo el resto del territorio español. Este es un apunte que normalmente les traemos para que tengan también esa información y, por supuesto, bueno, son números para la tranquilidad, pero no para bajar de ningún modo la guardia ante el COVID-19. Hasta aquí la información en este 4 de noviembre. Enseguida nos metemos en materia y especialmente vamos a hablar de cultura en tiempos de COVID. Y lo vamos a hacer con personas autorizadas a la hora de hablar de cultura con mayúsculas. Tenemos con nosotros a Germán López, músico timplista. Además es el presidente de la Asociación de Timplistas Canarios. Muy buenos días, Germán, y bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es todo un placer contar contigo en este tiempo de información, de debate, de tertulia, de conversación. Igualmente, placer para mí. Gracias. E igualmente es un placer el poder contar con José Manuel González de Jiribillas 3.0, una productora que trabaja en el sureste de la isla de Gran Canaria, pero lo de sureste me da la impresión de que no tiene mucha relevancia la sede,
porque trabaja para todo el archipiélago canario y más allá, si hiciera falta. José Manuel, muy buenos días también y bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio, y bien hallado también. Bueno, estábamos escuchando a nuestros compañeros, tanto a Chano Sánchez, a Teresa Hernández, también escuchábamos a Gustavo Hernández, hablando precisamente de cultura, hablando de música. Nosotros queremos hacer precisamente ahora una conexión relativa a la Escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio con nuestra compañera Obdulia Artiles, que un poco va a hablar de todo esto, cómo se congenia el aprendizaje musical, la cultura en definitiva, en estos tiempos en que hay tanto temor por razones que no voy a explicar y que todo el mundo pues tiene en mente. Adelante, Obdulia Artiles, muy buenos días. Hoy nos hemos colado en la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, una escuela que prácticamente arrancó su nuevo curso junto con el resto del curso escolar de los colegios. Vamos a conocer pues cuáles son esas medidas que se han implementado y cuál es esa adaptación a la que ha tenido que someterse esta escuela para arrancar el curso. Francisco Díaz es el presidente de la Sociedad Musical Villa de Ingenio y queremos que nos cuente pues cómo ha sido ese curso, porque prácticamente ha sido una de las primeras escuelas de Canarias en retomar sus clases. Sí, para nosotros era un objetivo arrancar el curso junto con el resto de los centros educativos de Ingenio. Y en ese sentido hemos transformado la escuela para convertirla en un espacio totalmente seguro y bueno, hemos implantado toda una serie de medidas para que los alumnos estén no solamente cómodos, sino en un espacio, como digo, seguro. Y José Buceta, pues el director de esta escuela y bueno, pues también profesor de la misma. ¿Cómo ha sido, hemos conocido la adaptación de la escuela y cómo ha sido esa aceptación y adaptación por parte del alumnado? ¿Se han notado las bajas, hay continuidad y la gente ve esto como un entorno seguro? Bueno, pues la verdad que sorprendentemente nosotros pensamos que íbamos a necesitar más periodo de adaptación, pero la verdad que la gente ya viene totalmente concienciada y la verdad que hemos, pensando que teníamos que hacer mucho trabajo pedagógico, en realidad no ha hecho ninguna falta, ¿no? Hemos instalado las medidas que son las obligatorias por legislación, como señaléctica, por ejemplo tenemos los dispensadores de gel hidroalcohólico, medimos la temperatura al entrar, bueno, ahora por ejemplo aquí podréis ver las sillas y las clases, cómo están en la separación obligatoria. Bueno, aquí, perdonad chicos, solo estamos enseñando la tele. Y nada, bueno, un poco digamos, el día a día de la escuela es, vamos, un trabajo normal, ¿no? De normalización, al fin y al cabo, que es de lo que se trata. Luego, por ejemplo, también pues en el suelo, los pasillos, con las flechas por donde hay que caminar, por donde hay que salir, vamos, una cuestión, digamos, natural. Normalizar una actividad formativa y cultural de estas características. Pues José, muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien el curso, pues bueno, dentro de todas estas medidas que ha tenido que implementar esta escuela. Pues sí, nada, muchas gracias a vosotros y nada, aquí estamos en la Escuela de Música como siempre, intentando mantener la normalidad que yo creo que hoy día también hace bastante falta. Muchas gracias, Obdulia Artiles, desde la escuela que dirige la Sociedad Musical Villa de Ingenio. Y Germán, José Manuel, hemos escuchado términos como normalizar. Bueno, estamos en la nueva normalidad, la nueva realidad, ¿no? Pero evidentemente ir con precaución, por supuesto, todas las medidas que acabamos de ver. Es un ejemplo solo, es solamente un ejemplo. Todas las medidas que acabamos de ver, pero sin embargo la cultura, lo digo en general y parto de esa reivindicación del 30 de septiembre, alerta roja, cultura lanzando un SOS por la cantidad de profesionales en un momento determinado que tienen grandes dificultades, que se han dedicado al mundo del ocio, al mundo del espectáculo, y estamos en donde estamos. A mí me gustaría especialmente, antes de entrar en el caso personal de cada uno, pero evidentemente como miembros de pleno derecho del mundo del espectáculo, ¿qué les parece ese llamamiento, ese SOS, esa ayuda que se ha pedido a nivel nacional? Yo creo que fue un momento muy dramático y que estaba muy
era necesario hacer ese llamamiento y hacer esa parada y esa toma de conciencia de la situación tan crítica que estábamos viviendo como sociedad, como humanidad. Y tras unos meses en los que en el confinamiento, pues todo lo relacionado con la cultura o con la cultura entendida como ocio también, ¿no? Todos en casa vimos muchas películas, muchas series, consumimos muchísimos conciertos, escuchamos mucha música y además también produjimos muchas cosas, ¿no? Porque creo que las redes sociales se plagaron de vídeos, de bromas, de situaciones cotidianas de muchas familias, de muchas personas. Y en definitiva, todo eso forma parte también de nuestro entramado, ¿no? Todos tenemos la necesidad de comunicarnos y la cultura estuvo muy presente en ese confinamiento. De repente viene esa segunda recaída y todo se cancela y vemos que los bares están abiertos, que los restaurantes están abiertos, cosa que me parece fantástica, por supuesto, siempre que se cumplan las medidas de seguridad. Vemos que las iglesias están abiertas, pero vemos que los teatros se cierran de una manera drástica y sin ningún tipo de explicación y desde nuestro punto de vista sin ningún tipo de argumento que nos permita entender el porqué. Entonces, pues creo que era necesario hacer esa parada y levantar la mano y decir qué está pasando, por qué y por qué nuestro sector se ve tan castigado por unas medidas que deberían ser, desde mi punto de vista, generalizadas para toda la población o abiertas para toda la población, pero yo no entendí nunca por qué yo no podía hacer un concierto al aire libre y sí podía ir a cenar con una gente, ¿no? Porque yo no puedo hacer una celebración en casa de un evento familiar, pero sí lo puedo hacer si voy a un restaurante. Las personas son las mismas, la situación es la misma y hay muchas incongruencias que entendimos que era necesario protestar y de ahí ese día. Por ejemplo, una imagen que impactó muchísimo, pues una plaza de toros en la provincia de Cádiz completamente abarrotada, sin ningún tipo de seguridad, salvo la mascarilla, pero totalmente abarrotada, y 3 días más tarde un concierto con separación de 2 metros entre el público. Sí, bueno, había una imagen que para mí fue muy llamativa de un, creo que fue un cantante, que decía: voy en un avión lleno a actuar en un teatro vacío. Sí, y aquello fue muy significativo para mí, ¿no? Me va a permitir, José Manuel, vamos a saludar a Saray Castro, que es actriz y además es la máxima responsable de la Escuela de Talento que lleva su nombre. Saray, muy buenos días. Bueno, tenemos... Pues bueno, yo me reafirmo a... Sí, es que yo también los oigo entrecortados a veces, pero acabo de escuchar lo que ha dicho y me reafirmo y me sumo a sus palabras, tal cual. Yo creo que se deben estudiar las medidas en todos los sectores de la misma forma, porque no es posible justo lo que él ha dicho, ¿no? Teatros que se cierran o que se abren ahora mismo con un aforo limitado que hace que las productoras, cuando han creado un espectáculo, han hecho una previsión de gastos y de ingresos que ahora mismo, con el aforo limitado que hay en los teatros, tampoco cubren esos gastos, que es el caché de los actores, técnicos, alquileres de teatro, quien lo alquila y demás. Entonces, la contradicción que hay entre unas normas y otras es la que hace que nos volvamos locos y que no entendamos nada. Entonces, yo creo que hay que estudiar las medidas bien para todos los sectores. Sí. Está claro, y además eso se puso de manifiesto el 30 de septiembre, las grandes contradicciones donde parece que está la cultura demonizada. Cuidado que es una obra de teatro, cuidado que es un concierto musical, cuidado, pero sin embargo en otras cuestiones, en otras áreas, pues la filosofía es completamente diferente. Parece que creo que con cierta razón el mundo cultural se manifestaba. José Manuel, tu opinión al respecto. Bueno, yo que comparto tanto la de Saray como la propia Germán, lo que decía, muchas veces se asocia ese ocio nocturno, que obviamente sabemos que puede tener un mayor riesgo a la hora de gestionar el tema de bailar. Por eso al principio se permitía pues mantener los pubs, esas discotecas abiertas con la gente sentada en sus mesas. Después automáticamente se cerró. Y al final, pues yo creo que al final es un poco de arrastre, es decir, ha arrastrado a todo el sector. Y no digo que el ocio nocturno, es decir, hay determinadas situaciones dentro del ocio nocturno que pueden dar ese aumento de riesgo, como están en esos manuales de esos planes de contingencia para poder autorizar, pero sí que lo que han hecho es que creo que han metido en un saco a toda la cultura, desde el teatro con las mayores medidas de seguridad, con los purificadores de aire, con todas las medidas y protocolos, hasta el último de todo lo relacionado. Y eso es lo que ha hecho
que haya este mare magnum donde no sepa, hay administraciones que todavía no abren porque dicen, es que no sabemos cómo es, es decir, no sabemos cómo va a afectar, y es más, no tenemos capacidad, después de que tengamos el teatro abierto, como decía Saray, que tengamos capacidad de poder asumir pues que las productoras vengan sin ir a pérdida, que ese es otro problema. Han dicho no, el 30 de septiembre ha dicho no podemos, las productoras. Tú lideras una productora, como acabamos de hacer en el encabezado de este debate. Sin embargo, la situación ahora puede que sea ligeramente diferente. Ahora entramos en el caso de cada uno. José Manuel, en cuanto a Jeringuillas 3.0, ¿cómo está la cosa a día de hoy? Mes de noviembre, además con una situación relativamente buena, temporal, pero buena en el archipiélago canario, concretamente en Gran Canaria en particular. Bueno, nosotros tenemos la suerte de poder decir que estamos trabajando. Incluso para los tiempos que son, y cuando hablas con los compañeros, con muchos compañeros, estamos trabajando mucho. Incluso a veces hemos estado en situaciones hemos tenido que reforzar la plantilla con personal eventual para estos 2 últimos meses, noviembre y diciembre, por el aumento de proyectos. Ahora que proyectos, no digo producciones. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos una productora especializada en la comunicación y en los eventos. Y claro, ¿qué hemos hecho? Desde principios del confinamiento, cuando nos mandaron a teletrabajar en ese confinamiento domiciliario en marzo, teníamos 2 opciones. Esperar, ver cómo se iba resolviendo. Muchos han esperado, que también es una de las cosas que también quiero lanzar, muchos han esperado a poder ver si se iba resolviendo. Nosotros lo que decimos fue todo lo contrario, vamos a adaptarnos. Si tenemos la suerte de que en verano, cuando uno era iluso, en verano se puede volver a la normalidad, podemos volver a nuestro nicho de trabajo. Pero de momento lo que vamos a hacer es diversificar. Y fue lo que hicimos, plantear encuentros online, plantear proyectos adaptados a la realidad, sabiendo que queremos y volveremos desde el día que esto finalice a nuestro nicho. Pero teníamos que diversificar, si no, estaba claro que nos íbamos a quedar como un barco cuando baja la marea. Era un poco esa opción. Sí. Vamos a la inversa ahora, volvemos otra vez con Saray Castro. Saray, ¿cuál es tu situación concreta como actriz? ¿Saray? No te oí, perdona, me estaban hablando. Disculpa. No, decía que ¿cuál es tu caso concreto ahora? Como actriz y además como, vamos a llamarlo así, docente de un arte como es el cinematográfico, el televisivo, etcétera, etcétera. Pues mira, yo me siento muy afortunada porque los pocos trabajos que han salido, he estado en casi todo. He estado en 2 proyectos del Temuda, ahora hice el Don Juan Tenorio este fin de semana y ahora recuperamos la gira que teníamos con Acelera Producciones, tanto del Eunuco como de Encantada, que es el nuevo proyecto que presentaron en el Temuda. ¿Qué sucede? Que hasta que no llegue esa semana o se aproxime la fecha de la gira, no sabemos si vamos a seguir porque muchas actuaciones se nos han caído. O sea que yo tenía también una previsión de ingresos, ¿no? Y de viajes y demás, que ahora no sabemos hasta que no se acerque la fecha si va a estar o no. Pero bueno, en principio no me puedo quejar porque, como te digo, desde que empezó esto a moverse, he estado en todo y afortunada, me siento muy, muy privilegiada. Y luego, respecto a la escuela, se cerró en marzo, evidentemente, y abrimos ahora en octubre, con miedo, porque tengo profesores que están dando clases, contratados, niños que no saben si van a seguir, si van a venir nuevos, y me he llevado una sorpresa, porque me he dado cuenta que la gente tiene ganas de convivir con el virus y de seguir adelante con sus vidas, porque al final no sabemos cuánto vamos a estar así, ni cuánto va a durar. Entonces no vamos a estar esperando en casa sin hacer nada. Hay que seguir con nuestras rutinas, con nuestras actividades, sobre todo en el tema de los niños, que es importante que se relacione con otros niños. Y han tenido muchas ganas, porque el año pasado tenía como 56 alumnos y este año tengo 48, que son menos, pero no es tan pocos como esperaba. Así que contenta y deseando que siga así en principio, y que poco a poco pues se vaya mejorando la situación en todos los sentidos y en todos los aspectos y en todos los sectores. Bueno, otra cosa que quería comentar,
porque hablando antes, ¿no?, de las contradicciones que hay de normas o de formas de hacer las cosas, casualmente, o sea, empiezo en un gimnasio y me doy cuenta de que en las clases de spinning, por ejemplo, las bicicletas no tienen las separaciones de 1,5 metros, que es lo que debería ser, y además, cuando tú llegas a la bici, te subes, te puedes quitar la mascarilla. O sea, ¿cómo es posible que en un cuarto pequeño, sin cumplir, ¿no?, las medidas de seguridad, de distancia entre bici y sin mascarilla, pueda estar permitido y se haga ese tipo de actividad cuando sudas, cuando estás soltando aire y demás, y luego en un teatro en el que tú vas a estar tranquilito, sentadito, al lado de una persona con mascarilla, no se permite? Es que me vuelve loca esas cosas. Y además tengan en cuenta de que según los últimos avances, experimentos, cada vez se da más crédito al contagio por aerosol, que no es precisamente, no son las gotículas que expulsamos al hablar, sino simplemente es como, por decirlo de alguna manera que lo podamos entender todos, el aliento. Definitivamente, una habitación se va llenando de aliento, de CO2, cuando hay un grupo de personas, y ese aerosol es lo que en un momento determinado puede contagiar si no hay una ventilación adecuada, que es lo que dice Saray. En unos casos se plantean unas condiciones, en otros casos se plantean otras, pero da la impresión de que la cultura siempre acaba perdiendo. Germán. Sí, yo quiero pensar, soy optimista por naturaleza y quiero pensar, me pongo en el lugar de todas las personas que toman las decisiones y estoy convencido de que tratarán de hacerlo lo mejor posible, que tendrán el asesoramiento que ellos estimen oportuno y será todo de la mejor manera posible, pero sí es cierto que hay una serie de incongruencias que creo que son objetivas, que están patentes, y nosotros quizás lo único que estamos haciendo es informar de esas incongruencias, ¿no? Como hemos hablado de restaurantes, como lo que acaba de comentar Saray de un gimnasio. Nosotros lo único que queremos es trabajar, es poder llevar a cabo nuestros proyectos. Creo que la ciudadanía en general, por supuesto hay de todo, ¿no? Y así debe ser, en el mundo tiene que haber de todo, pero la ciudadanía en general creo que es ejemplar en su comportamiento. Todos tenemos ya una serie de hábitos adquiridos que creo que suman para que esta situación mejore y esté lo más controlada posible, por lo menos. Entonces creo que ir a un teatro o ir al aire libre con la separación, con todas las medidas que se estimen oportunas. No entendemos por qué vas a actuar en un teatro y de repente hay 40 o 50 personas, como cuando dije antes, un avión está a tope de gente, cuando un restaurante está a tope de gente. Creo que si somos responsables y somos coherentes, pues podemos ir al teatro como salimos a la calle, como vamos a clase. Tengo familiares que son docentes, están en un aula todos los días, en cada hora que pasa, con 25, 30 niños diferentes. Cuando luego llegan a casa no pueden ir al teatro o van al teatro con otros familiares y tienen que ponerse separados cuando en el hall del teatro han estado todos juntos. Hay una serie de cosas que creo que deberíamos ir un pasito más allá y tratar de establecer una serie de normas que se basen en el sentido común, ¿no? Y eso está pues bueno, ocasionando enormes pérdidas, no solo económicas, sino laborales. Yo no quiero pensar en mi situación personal porque al margen de que pueda ser mejor o peor, hay un entramado de puestos de trabajo en torno a lo que hacemos. Hablo de diseñadores, hablo de técnicos de iluminación, técnicos de sonido, incluso, si voy más lejos, alquiler de coches, hoteles, una serie de servicios que giran alrededor de la actividad cultural que se están viendo realmente mermados, ¿no? Entonces, más allá de que a mí me pueda ir mejor o peor, porque tengo más o menos conciertos, creo que la situación es muy dramática para todo el sector y si utilizamos un poquito de sentido común y le ponemos un poquito de, permíteme la expresión, de cariño a la cosa, creo que todos somos conscientes de que tenemos que lavarnos las manos, debemos usar mascarillas, debemos, pues bueno, muchos hábitos, sí, muchos hábitos de los que tenemos. Nosotros además creo que en general los canarios somos muy de abrazarnos, de toquetearnos. Bueno, vamos a cortarnos en todo eso, pero ¿por qué no ir a un concierto? Bueno, me vas a permitir, Germán, porque no hemos hablado de tu caso concreto, has incidido en otras cuestiones, pero Saray Castro enseguida tiene que dejarnos, vamos con ella, para que por lo menos se plantee esas últimas cuestiones. Saray, sobre todo, yo decía que cuando uno tiene la responsabilidad de contar un problema en los medios de comunicación, también los medios de comunicación o las personas que intervienen en ellas deben aportar al menos una solución. Estamos hablando de coherencia, yo creo que es lo que hemos puesto encima de la mesa, ¿estás de acuerdo? Coherencia a la hora de legislar. Totalmente de acuerdo. Y se puede hacer fácil, lo estamos viendo. Es fácil pues tener el gel en la entrada
del teatro, si se tiene que mirar la temperatura, las mascarillas obligatorias, lo que se está haciendo ahora, ¿no? Con el aforo limitado, está bien empezar así, pero ir perdiendo el miedo poco a poco, viendo que se puede hacer de manera segura, pasito a paso, un poquito más. Y así yo creo que todos estamos felices, contentos y como acaban de decir, no solamente somos los artistas, es todos los trabajadores que engloba el tema del arte, los técnicos de luces, iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería. Muchas personas que se están viendo pues sin trabajo, pudiéndose hacer de forma controlada, de forma pausada cada vez, como digo, un pasito más, pero con intención de hacerse, no de esperarse a ver qué sucede. Ajá. Saray, ha sido todo un placer tenerte en línea en Sureste Contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Mucha Buen suerte. día. Un abrazo. Bueno, Germán, estábamos contigo a título personal, creo que las cosas van muy bien, ¿no? Sí, no me puedo quejar. Hace 2 meses todos los compromisos que tenía laborales se vieron cancelados con esta situación que comentábamos antes y fue una situación dramática, ¿no? Muy frustrante, sobre todo porque te das cuenta y también tiene una lectura positiva de que no estás solo. Es decir, cualquier cosa que tú hagas o que quieras hacer no depende solo de ti llevarla a cabo. Al contrario, depende de muchísima gente, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría dar un aplauso muy grande y hacer mención a la labor de las instituciones públicas. Creo que en gran medida todas las cosas que se están haciendo es por ese apoyo público para poder hacer cosas con caché. Como dijo antes José, hay muchas cosas que si te riges por la taquilla, por los ingresos de taquilla, no las puedes llevar a cabo. Y creo que muchas instituciones públicas pues se están volcando en que muchos proyectos puedan tener continuidad, ¿no? Hay festivales que se están haciendo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creo que ha sido extraordinario, todas las iniciativas que está llevando a cabo, y eso está permitiendo que podamos trabajar, ¿no? Y creo que es muy importante, al menos para mí es importante mencionar esto, porque en otros lugares del mundo pues no existe ese amparo de las instituciones públicas para determinados sectores. Nosotros tenemos esa suerte y me parece de rigor mencionarlo, ¿no? Con todas las dificultades que pueda haber, pero podríamos no tener esa ayuda y no tener ese respaldo, y eso ha hecho posible, bueno, yo he participado en varios festivales recientemente, y detrás de todos ellos ha habido una gestión pública detrás. Y doy las gracias por eso, porque por mucho que yo quiera tocar y por muchos proyectos que yo tenga y por muchas cosas que yo haya trabajado en el confinamiento, si así fuera, pues si no tengo los medios para poder llevarlo a cabo, de nada serviría, ¿no? Así que siempre esto es un trabajo de equipo y afortunadamente ahora me va bien. Me refiero a que, bueno, pues tengo conciertos, estoy pudiendo llevar a cabo diferentes proyectos, no puedo hacer giras, hay muchísimas cosas que se han visto canceladas, tengo un disco ahí aparcado a ver si puede avanzar. Pero bueno, como dije antes, quiero ser optimista y sobre todo agradecido, porque me niego a pensar que hay personas que hacen las cosas mal a propósito. Todos queremos mejorar y todos queremos aportar soluciones, y en esa línea creo que todos estamos aquí para arrimar el hombro y que esta situación se convierta en una anécdota dentro de unos años o algo así. Me sumo a esa negación, ¿no? Nadie hace algo mal a propósito, sobre todo si hablamos en estos ámbitos, ¿no? Ahora que sí, pero yo no quiero tenerlo en cuenta. Pero evidentemente estamos hablando de una situación que nos ha venido de golpe, que ha sido un auténtico masazo a nivel mundial, sí, y que todavía nos estamos tambaleando y por supuesto estamos estudiando qué nos está pasando o qué ha pasado, y desconocemos muchísimas cosas todavía, aunque ya hemos pasado unos cuantos meses que desde luego no se pueden comparar con los primeros, con el mes de marzo, etcétera, etcétera. Yo comentaba también el tema de que en muchas oportunidades la cultura se veía antes como algo muy superfluo, como algo prescindible. Bueno, podemos tener cultura, bueno, si no es cultura, pues da lo mismo, ¿no? Sin embargo, el confinamiento, una de las cosas que ha tenido de positivo dentro de que nunca hubiésemos querido pasar por ahí, sobre todo es que lo que se ha consumido básicamente en los hogares ha sido cultura. Con lo cual venimos a demostrar algo que se ha puesto también en evidencia ese 30 de septiembre, donde se ha dicho, oye, existimos y además que somos importantes. Y no solo eso, sino los responsables de nuestra salud mental, psicólogos, psiquiatras, han dicho que es necesario y es importantísimo
el poder acceder a la cultura, a distraerse, a escuchar buena música, a escuchar o a ver una buena película, un buen corto, lo que ustedes consideren oportuno. José Manuel, ¿qué opina? Pues bueno, yo comparto totalmente ese planteamiento. De hecho, yo siempre bromeaba en esas videollamadas del confinamiento que nos salvó el CCD. Y el CCD no es ningún tipo de estupefaciente, sino es la cocina, la cultura y el deporte. Es decir, nos levantábamos pensando en que íbamos a cocinar, si un queque, si unas croquetas, para después pensar en qué serie, qué directo del Circo del Sol nos iban a poner hoy, para después, bueno, en mi caso, a última hora de la tarde, pues ver qué tabla de YouTube hacías para mantenerte, para saber después continuar con cultura, con lo cual ese trinomio, por lo menos en mi caso, que además vivo solo, pues me salvó. Y en el fondo, pero ¿sabes lo peor de todo? Que al final, igual que el ser humano, y antes lo decíamos, tiene una capacidad de adaptabilidad muy elevada y lo estamos demostrando. Nos han dicho, en los días puntuales de fiestas no salga, nadie va a los puntos de encuentro. Al principio nos ponían un montón de policías, ya no va nadie. Tenemos conciencia. Entonces, hemos conseguido todo eso, pero después es verdad que falta mucho. Y no me gusta, me encanta el planteamiento de Germán, la positividad, el ser optimista. Pero es verdad que sí que digo que es importante que todos caminemos, que todos pensemos igual. La semana pasada me llevaba una decepción porque he de decir que en mi municipio, en Santa Lucía de Tirajana, no se pudo aprobar una declaración institucional para conceder, o decir, considerar la cultura como un bien esencial, porque, decir, un partido no consideraba, y no me preocupó el que no se pudiera considerar declaración institucional. A mí, mi verdadera preocupación fue que decían que es que en estos tiempos no es necesario, es decir, no es esencial la cultura, que en estos tiempos lo primordial es tener, claro que sí es importante la comida, pero es que ¿qué pasa? Hay dos problemas, que el sector cultural mueve una industria bastante potente en este país, y si lo paramos, toda esa gente también se quedará sin comer. Y segundo, los que no dependen de la cultura para comer, y sí, pero sí que consumen cultura, gracias a eso están pasando este tiempo donde no tienen ninguna otra opción más que una terraza, o si tienen suerte de entrar en ese 30% para ir al teatro, beber. Entonces, ese es el problema, cuando todos nuestros representantes políticos, y no hablo de gobierno, de oposición, hablo de todos, de las administraciones, de los agentes sociales, entiendan lo importante que es cuando podremos, no solo aquí en el sector cultural, podremos avanzar. Y no solo se llamará COVID, se llame dentro de 4 años, porque la cultura es la que nos ayuda. Y es un poco el resquemor que tengo. Creo que lo entiendo una gran parte, pero falta mucho por caminar. Solamente una pequeña frase antes de conocer la opinión de Germán. Lo voy a hacer a modo de interrogación. ¿Saben ustedes cuánto gasta un turista de sol y playa? Hago un pequeño silencio. Y ahora la pregunta sería, ¿saben cuánto gasta un turista cultural? ¿Puedes responder? No, es que se triplica casi la diferencia es que ese es el argumento al que quería llegar. No, y sobre todo que desgraciadamente muchas veces la imagen que da nuestro sector es de la persona que vemos sobre el escenario, pero insisto en lo que dije antes, es un entramado de puestos de trabajo y un entramado de familias las que trabajan en torno a cualquier evento cultural que se haga, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes del valor que eso tiene desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y aparte de todo esto, tampoco me parece adecuado, aunque esto que voy a decir es un poco utópico, ¿no? Que siempre entiendo que el dinero es necesario, evidentemente es necesario, la economía es necesaria, tenerla en cuenta, pero muchísimas personas me han escrito a través de redes sociales, además de mi entorno más cercano, de la importancia de evadirnos, especialmente en el confinamiento, de poder salir de casa emocionalmente hablando, de conectar, como decías antes, con una buena película, con un concierto, además con las posibilidades que ha generado esta nueva situación de que el músico está tocando en su casa para ti, en cierta manera, porque tú estás solo en casa viéndolo a través de tu dispositivo. Creo que se han abierto muchas puertas o muchas posibilidades de nuevas sinergias para llevar a cabo la actividad cultural, y todo eso tiene un valor también, ¿no? No puede cortarse o no debe cortarse todo eso por lo sano, porque se entiende que no es esencial. Habría que entrar a debatir profundamente sobre qué es esencial y qué no. Si para esas personas lo esencial es comer y dormir,
pues bueno, entonces es difícil establecerse. Sí, efectivamente. Me viene a la mente, por ejemplo, pues un auditorio, el que sea. Puede ser el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, puede ser el Víctor Jara, puede ser el Centro Cívico de Carrizal, me da exactamente igual. En el entorno de un emplazamiento que es cultural, donde caben 500, 1000, 2000 personas, hay una actividad económica paralela en los alrededores de ese establecimiento, independientemente del personal que trabaja en el propio espectáculo, que se vaya a poner en lisa, en fin, todas las personas que pueden trabajar a la puerta de los recintos, etcétera, 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 independientemente de los artistas, está claro, y su círculo más cercano. Es decir, es un dinamizador de economía, por eso decía que el turismo cultural gasta 3 veces más que el turismo convencional. Si hablamos de comer, creo que la regla de 3 está clara. Sí, además es fantástico porque generas economía y además hace que la gente conecte con emociones, con felicidad, con alegría, con una serie de emociones que hacen que la vida sea más plena, ¿no? Cada uno elige dónde quiere ir y qué tipo de cultura quiere consumir, pero eso al fin y al cabo redunda en tu bienestar. Y eso te afecta directamente a cómo vas al día siguiente a trabajar, desde luego, ¿no? Y a cómo te relacionas con tus semejantes. Entonces, es una obviedad lo que voy a decir. Yo no concibo un mundo en el que no pueda haber música, no pueda haber evasión y no pueda haber actividad cultural, ¿no? Para mí y para mi familia es una necesidad. Entonces es un drama, más allá de que eso sea mi trabajo o no, ¿no? Creo que es algo fundamental y es importante, y además agradezco que se esté dedicando este tiempo en esta tele para hablar de este tema, porque creo que esto nos puede ayudar a pensar en el tema y a caminar juntos en pro de una solución y de una mejoría de este sector. Yo espero no ofender a nadie y bueno, me considero en cierta medida pues libre de duda, porque a través de este canal televisión pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar programas de deportes y consideramos el deporte también muy esencial. El deporte a todos los niveles, pero también el deporte profesional, en fin, etcétera, etcétera. Pero se está viendo una cosa muy curiosa, ¿no? Seguimos demandando cultura, en casa seguimos demandando cultura. Yo creo que los dos pueden haber tenido la misma experiencia que yo en Facebook. Mira, he redescubierto la discografía de no sé quién, claro. O he redescubierto la filmografía de no... Sin embargo, el fútbol, al cual evidentemente no voy a demonizar, todo lo contrario, porque me parece que también es un derecho para quien le gusta, por supuesto, el deporte, y nosotros hemos apostado por el deporte, pero el fútbol profesional, la primera línea, que fue el primer sector que se reactivó, sí o sí. Sin embargo, lo que se viene apreciando es una frialdad por parte de los seguidores que no lo ven esencial. Sí se sigue, pero no es tan esencial, no tiene esa masa de seguidores como tenía anteriormente. Sin embargo, la cultura sigue manteniendo la misma demanda. No sé si ustedes entienden esta pequeña dicotomía, ¿no?, que sucede con lo que creíamos que era el rey, ¿no?, como puede ser el fútbol, y la cultura, pues bueno, en segundo o tercer plano. Yo creo que todo para mí en general en la vida casi todo se reduce y se resume a la educación. Es una cuestión de educación desde la base. No sé si a vos se le habrá pasado, entre los músicos hay una broma que constantemente hacemos, y es que cuando somos pequeños decía, niño, ¿tú qué haces? No, yo estudio música. Sí, pero ¿en qué trabajas? Es decir, de toda la vida, desgraciadamente, todo lo relacionado con lo creativo, con lo cultural, ha sido visto como te lo pasas bien, como disfrutas, eso tiene que ser tu ocio, tiene que ser tu entretenimiento, pero no puede ser tu profesión. Algunos sistemas educativos en nuestro país no han apostado precisamente por mejorar esa situación, todo lo contrario. Sí, yo soy docente, he sido docente muchos años en secundaria y daba la asignatura de música. Y el alumnado en general, y no les culpo, es la herencia que han recibido educacionalmente y culturalmente hablando, decían, bueno, ahora toca música, era poco menos que una hora libre, en plan de, profe, o nos ponemos a cantar un rato, o no me vuelva usted loco, que yo vengo de inglés y de matemáticas y eso sí es importante. O cuando suspendían, no, mi madre dice que si suspendo música no pasa nada, pero como suspenda inglés la que me cae, ¿no? Entonces, eso parece anecdótico, parece no tener nada que ver con lo que estamos hablando, pero desde mi punto de vista sí que tiene muchísimo que ver, porque ahí está la base de que después, cuando se cancelan conciertos, pues no se considere esencial o no se considere importante. Y ahí es donde está, desde mi punto de vista, el origen de toda esta situación. Es muy importante
la emoción. Es muy importante emocionarnos y de ahí para adelante, pues bueno, se generan puestos de trabajo, se activa la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo, Germán, si me lo permites, con aquello de generar emociones. La gente ha querido en el confinamiento autogenerarse emociones positivas, ¿no? E incluso, aunque no tenga nada que ver con la cultura, ha habido una tendencia que yo creo que se ha pasado un poco por alto, pero ha habido una tendencia mundial a buscar buenas noticias a través de Google, por ejemplo, a buscar buenas noticias en vez de buscar las malas, cuando nos siguen vendiendo todavía las peores posibles, ¿no? La gente necesita emociones y más que nunca, ahora, necesita esa buena vibración de un buen disco, una buena música, un buen timple, como es tu caso. Muchas gracias. O tu labor a través de, que es variopinta, a través de la productora. La gente busca eso, busca algo a lo que agarrarse y que genere esperanza, vamos a llamarlo así. Sí. Bueno, pues algo más que añadir a esta conversación que yo creo que ha sido absolutamente interesante. No quería olvidarme del músico medio o del artista medio, el artista que bien está empezando, bien no ha pasado a un escalafón de masa, que yo creo que se habla también muchos de ellos, ya no solo las personas que rodean un espectáculo, sino artistas que han pasado toda la vida pues tocando, pues por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, en un hotel, amenizando pues la velada a los turistas que llegan aquí para que estén, bueno, pues todo lo mejor posible, ¿no? Esa gente ahora mismo está, el más afortunado puede tener un ERTE, el resto simplemente está parado y buscando otras alternativas económicas. O, también lo comentábamos fuera de antena, determinados grupos de verbena, las fiestas populares que se han suspendido absolutamente todos y que eran un buen nicho de trabajo, ¿no? Todo el sector, es que, y ahí si me permites, y perdona la interrupción, Antonio, porque es importante. El otro día tenía una pequeña discusión, yo es que soy un poco el vicepresidente de la Asociación de las Causas Perdidas, pero sí que es de los que me enervo, porque en mi tiempo, en mi poco tiempo libre, una hora al día, intento compartirlo y estar en diferentes colectivos, ya sea colectivos sociales, vecinales, y entre uno de ellos estoy con las fiestas de Santa Lucía. Y el otro día me sentaba y hablábamos de cómo que plantear con esta normalidad que planteé, me decían, no es momento para tirar voladores, no hay momento para tirar... Y tú decías, y llegó un momento en el que me cabreó tanto que dije, creo que hay un gran problema cuando no entienden que es que el señor pirotécnico necesita, el tirar un volador en una fiesta no es solo para que el vecino diga estamos en fiesta, aunque este año no, digo, es porque también de ahí depende una familia, y posiblemente esa familia tiene trabajadores que tienen otras familias. Es una cuestión de trabajar en esa economía circular, y es primero la empatía, es importante, esas emociones que generen empatía, todo circular. Si tenemos emociones, sabremos empatizar, sabremos ponernos en la piel del otro, y ahí no cometeremos errores de, sí, esto sí, pero cultura no, aviones llenos sí, pero teatros a 30%, guaguas llenas, pero por favor déjenme las escuelas de música a un 10%. Todo eso al final es un poco... Y en definitiva, si empatizamos, creo que podemos ir cerrando el círculo para acabar teniendo en cuenta que todos unidos podemos hacer más que separados. Y después un aspecto psicológico al cual no vamos a entrar, no se preocupen, que es el aspecto psicológico de si oigo un volador en un momento determinado porque es la fiesta de mi pueblo o por lo que sea, ese volador puede significar una cierta normalidad, de que a pesar de todo seguimos adelante, ¿no? Está esa balanza, ¿no?, entre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que se puede, lo que no se puede y lo que en un momento determinado puede animar a seguir adelante, como ha pasado, por ejemplo, en el barrio de Chaxirasi, en la Villa de Ingenio, con el engalanamiento de las casas por el tema de los finados, por ejemplo. No se ha podido hacer como otros años, pero en la parte alta de las casas se han engalanado y no se ha querido perder esa tradición y que cada familia, pues de alguna manera, pues comparta con el barrio, con esa distancia, pues esa festividad. Que yo creo que ese tipo de actitudes lo que nos hace, estamos todos juntos, como reza también el eslogan, vamos a ganar, y ojalá que esto acabe pronto y las pérdidas sean las mínimas posibles. Es el único deseo que podemos plantear. En conclusión, la cultura es necesaria para vivir.
Sí, necesitamos socializar, necesitamos vernos, necesitamos compartir, necesitamos exteriorizar cómo nos sentimos y creo que la cultura es un vehículo perfecto para canalizar todo eso, ¿no? Si a eso añadimos, pues, como hemos comentado aquí sobradamente, la cantidad de puestos de trabajo que implica, pues creo que hay muchísimos argumentos para demostrar de manera aplastante que no es un sector que debería ser castigado en absoluto, y muchísimo menos de la manera que está siendo castigado. La verdad que echo en falta, echo de menos, pues tener a lo mejor la posibilidad de escuchar a las personas que han tomado esas decisiones para cerrar un teatro sí y un restaurante no. Y he nombrado varias veces lo de los restaurantes porque me parece un caso muy significativo, pero no porque esté en contra de que estén abiertos, ni muchísimo menos, sino de lo que hemos comentado, de que la vara de medir no sea la misma, para unos casos sí y para otros no. No sé qué criterios se ha tenido en cuenta para cerrar un teatro cuando la gente llega con su mascarilla y está en un sitio quieto, es decir, que no hay problemas de interacción y demás, y sí en un restaurante donde estás sin mascarilla y te levantas para ir al baño y vienes y gesticulas y hay más, creo yo que hay más riesgo, ¿no? En general. Entonces, que estaría bien quizás pues tener esa información de por qué se han tomado esas decisiones, sí, porque también me pongo en el lugar y conozco a algunos pues gerentes de teatros que dicen, oye, que esto es un follón, la cantidad de normativas, de papeles, de permisos para poder llevar a cabo un concierto en ocasiones es tan complicado que se te quitan las ganas. Y también hay que ponerse en el lugar de esas personas que dicen, oye, es que no podemos, ¿no? Entonces, bueno, he hecho en falta eso, pero insisto, quiero ser optimista, quiero ser muy positivo y saldremos de esto. Nosotros, creo que todos los implicados en este sector estamos haciendo los deberes, cumplimos todas las medidas de seguridad y el público también. Las personas tienen muchas ganas de ir a conciertos, son muy agradecidos con, oye, qué bien que pudimos ver, que pudimos escucharles, que pude salir de casa. El otro día, un ejemplo personal, encontré con una familia a la salida del teatro justamente, yo terminaba de tocar y cuando salí los vi y me decían algo tan sencillo pero me pareció tan emocionante, decía, ay, es que un jueves para mí, para mi familia, venir al conciertito y tomarnos un vinito después e irnos para casa, es que para nosotros eso es la vida. Y el teatro es la excusa para que esto haya ocurrido. Sin duda. Entonces, ¿qué mal han hecho? ¿Qué riesgo ha habido ahí? ¿Qué peligro ha habido? ¿Y desde qué punto la salud se ha visto perjudicada en esa acción? Pues llevémosla a cabo, llevémosla a cabo, con responsabilidad siempre, por supuestísimo. José Manuel, para finalizar. Nada, creo que el eslogan es que la cultura es segura. La cultura, primero, es segura, da vida, es vida y creo que es uno de nuestros bienes que tenemos que proteger porque, y otra vez por repetirme lo anterior, la cultura nos permite empatizar, generar emociones, generar emociones nos permite empatizar nos permite poner en la piel de los demás y si todos esos pasos los vamos cerrando, al final es un círculo perfecto que lo que demuestra es eso, es decir, donde entendamos el por qué uno sí, el que se ponga la lógica, y al fin y al cabo es eso, es decir, a los que toman decisiones desde el sector público, el sector privado, en todos los sectores, los agentes sociales, económicos, creo que la empatía es lo principal y sobre todo en este momento donde vamos a empatizar, vamos a unirnos, vamos a hacer una piña. Ya cuando acabe todo esto volvemos, es decir, yo soy el primero que con empresas del sector que incluso no tienen mucho trato en esto, me pongo en su piel, e incluso empresas con las que realmente incluso no teniendo relación, me pongo en su piel y digo, ole, porque realmente tu posición es muy difícil y yo tengo la suerte de poder estar trabajando y aunque podamos ser incompetencia en situación normal y competencia incluso agresiva, es que estos son momentos donde tenemos que estar juntos, ya habrá momentos cuando volvamos y además nos alegraremos, no porque volvamos a ponernos como competencia, sino porque significa que volvemos a estar en una normalidad como la anterior a marzo de 2020 y eso es un poco lo único que nosotros esperamos, empatía, mucha cultura, porque la cultura genera amor. Es un poco mi eslogan desde la segunda ola, que a finales de agosto, donde digo, creo que es la única medicina, el único jarabe para poder salir de esto de la mejor manera posible mentalmente. Sí. Muchísimas gracias, José Manuel González, por haber estado con nosotros. Jiribillas 3.0 Producciones y a Germán López, pues bueno, timplista, músico, docente y además el máximo responsable de la Asociación de Timplistas en el Archipiélago Canario. Germán, muchísimas gracias también y a los dos muchísima suerte. Nosotros seguimos con la actualidad informativa y vamos con nuestra compañera Teresa Hernández, que se encuentra en la nueva sede de INAF. Adelante, Teresa.
Nos encontramos junto a la nueva sede de INAFA. Se trata de un edificio multidisciplinar que alberga el trabajo de los usuarios y usuarias de esta asociación y también de sus monitores y monitoras. Para conocer un poco más cómo se distribuye este nuevo espacio, tenemos a Denise Fernández, que es trabajadora social de esta asociación. Denise, háblanos un poquito de cómo se estructura esta nueva sede. Pues a razón de todo esto del COVID-19, pues nos hemos tenido que reestructurar todas las salas. Ahora hemos tenido, pues como bien saben, guardar todo tipo de distancia de seguridad. Los usuarios y el personal usamos los EPIs necesarios para poder trabajar con ellos y están diferenciados en diferentes salas. Los trabajadores que tenemos actualmente son 2 auxiliares de geriatría especializados en enfermos de Alzheimer y tenemos un proyecto del Servicio Nacional de Empleo en el cual tenemos 2 auxiliares de geriatría más, un fisioterapeuta y una psicóloga y yo como trabajadora social. Las exigencias que imponen las autoridades sanitarias para llevar a cabo un trabajo de estas características ¿ha obligado a distribuir en el tiempo aún más los servicios? Hemos tenido, bueno, pues adaptarnos un poco a las circunstancias en cuanto a las actividades y talleres a realizar con los usuarios. Nos hemos tenido que adaptar también, hemos tenido que hacer kits de trabajo individualizados para no pasarnos un material unos a otros. Los EPIs de las auxiliares se han tenido que reforzar, hemos tenido que poner pues lo que es la mascarilla, gafas de protección, gorros, pues desinfección diaria, el tema del lavado de manos, el hidroalcohólico, pues todas aquellas pues normativas y protocolos que hemos tenido que llevar a cabo. Y después en la entrada de los usuarios tienen que guardar la distancia de los familiares para poder entrar. Una vez los usuarios entran, pues le tomamos la temperatura, desinfección de manos, desinfección de calzado, mascarilla y accedemos lo que es a realizar las actividades. Aún así, a pesar de todo ello, la nueva sede ofrece un espacio mucho más amplio. Sí, la verdad que es mucho más amplio. También comentar que la oficina que no estaba en estas instalaciones, pues la hemos puesto aquí también y se ha unificado todos los recursos de la asociación. Denise, nos gustaría que recordaras a los televidentes dónde se encuentra ubicada la nueva sede y cómo pueden ponerse en contacto con ustedes. Pues la calle se encuentra ubicada en Francisco López Sánchez, número 1, en Ingenio, y el teléfono 928 78 28 12 o bien a través de nuestra web www.inafa.es. En horario de mañana, ¿verdad? Sí, en horario de 9 a 1 está lo que es la oficina de atención al público. Por el tema del COVID, pues lo ideal es que nos llamen para pedir cita previa para poder hacer cualquier consulta, trámite o información que deseen. Bueno, pues ahí está toda esa información. Si ustedes desean ampliarlo o desean solicitar los servicios de esta asociación, pues ya saben dónde pueden localizarlos. Muchísimas gracias, Teresa. Y dentro de la inmediatez de la información en la Villa de Ingenio también vamos a conectar con nuestro compañero Oliver Caballero porque nos habla de un nuevo plan de empleo que además afecta al Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Poeta Tomás Morales. Esta semana aquí en la Villa de Ingenio se ha presentado pues, un plan de fomento de empleo agrario. Concretamente nos encontramos en el SEIP Poeta Tomás Morales de Carrizal porque a través de los centros escolares es donde se están desarrollando la primera de las actuaciones por parte de ese plan de empleo de ese personal que ha sido contratado pues proveniente del sector agrícola y como vemos están llevando a cabo esas primeras actuaciones a esta hora de la mañana en estas instalaciones del SEIP Poeta Tomás Morales de Carrizal. Durante al menos 3 meses ha sido contratada una veintena de personas para poder poner al día, sobre todo, todos y cada uno de los huertos urbanos escolares y también aquellas zonas ajardinadas que ahora mismo pues, demandan de una actuación inminente, como es el caso de este jardín, de esta zona jardinada de estas instalaciones del Colegio Tomás Morales de Carrizal. Nos encontramos además con su director, José Ramón Martín. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Un plan de empleo que tiene una variante de posibilidades, además del fomento del empleo agrario, el sector agrícola que está pasando por un momento delicado, también para los centros ahora contribuye con una mejora como la que estamos hoy viendo aquí. Ok, es de agradecer en los centros escolares, por lo menos este tiene un buen espacio de jardín, aparte de un huerto escolar también bastante grande con su invernadero y tal. Y la verdad que esta actuación pues va a ser de una gran ayuda para el cole porque la persona de mantenimiento solo pues no abarca todas las necesidades que tenemos. No ha hecho nada más que comenzar en el día de hoy estas primeras actuaciones y estamos viendo ya el cambio incluso que está tomando, ¿no? esta zona jardinada. Sí, en este rinconcito por el que se ha empezado, nada más que limpieza y poda, ya sí se nota, hombre, se nota agradablemente el trabajo que están haciendo. Sí.
Bueno, pues estamos viendo concretamente a 4 operarios de ese plan de empleo, 4 peones agrícolas y bueno, pues un total de 23 personas han sido contratadas por un periodo de 3 meses, insisto, para que a lo largo de estos 3 meses pues puedan también llevar a cabo estas actuaciones tan importantes en los diferentes centros educativos de nuestro municipio. Un plan de empleo agrario que a buen seguro pues ya poquito a poco se irá viendo todos los resultados como estamos viendo en esta primera actuación llevada a cabo en el SEIP Poeta Tomás Morales de Carrizal. Muchas gracias, Oliver Caballero, y de esta manera, con la información inmediata en relación a la Villa de Ingenio, finalizamos esta edición de Sureste Contigo. Recuerden que continúa la previsión de lluvia, sobre todo para la tarde de hoy. Ya la lluvia, aunque de forma muy ligera, era patente a primera hora en el norte de la isla de Gran Canaria, pero incluso esa posibilidad de lluvia puede verse acompañada con aparato eléctrico, es decir, podemos tener tormenta a lo largo de la jornada de hoy. Que sea para bien y que nuestro sector primario reciba esa agua que sin duda hace muchísima falta. Nosotros ponemos el punto y final, les agradecemos que hayan estado atentos a la pequeña pantalla, por nuestra parte será hasta mañana.